es mía, Señor. Esta palabra tú la dejaste escrita aquí, ya son tus dichos de tu boca, dice tu palabra, y son gratos a mi paladar, son gratos a mi corazón. Que hoy cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que ha venido, Señor, a esta iglesia, Señor, a esta familia, porque somos una familia, Señor, a esta familia, Señor, queremos, Señor, aprender, queremos, Señor, salir de este lugar, Señor, tocados con tu palabra, Señor. Que tu palabra no se quede en piedras, o no caiga esta semilla en piedras o en la tierra árida, Señor, sino que encuentre esta semilla un corazón, mi corazón, Señor, una tierra buena, fértil, a donde pueda producir esta semilla el 100, el 60, 90 y hasta el 100%, Señor. En tus manos estamos, Señor. Gracias, gracias porque nos permites estar acá, y gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, sí, hermanos, den un aplauso al Señor. Este es el mejor aplauso que le debemos dar al Señor. Vamos a leer entonces Nehemías, porque en Nehemías dice la palabra de Dios en el capítulo número 1. Usted sabe, estábamos hablando la introducción del libro de Nehemías el domingo pasado, y este es el tiempo en que el pueblo de Israel ha sido esclavizado. Acuérdense que las 10 tribus de Israel, más que nada, me voy más atrás, el último tiempo en que Israel fue un imperio y fue lo más grande que ha habido en la tierra, fue cuando gobernó o cuando reinó Salomón. Después de la muerte de Salomón, la Biblia nos enseña que Salomón tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Roboam y otro que se llamaba Jeroboam. Entonces ellos dos empezaron a pelear ahí entre la familia, y cada quien escogió su parte, cada quien escogió su gente. Entonces la Biblia nos enseña que 10 tribus se fueron con Roboam y 2 tribus se fueron con Jeroboam. Y como el pueblo se dividió, empezaron a dividirse, las demás naciones empezaron a ver que ya no era el gran imperio que había sido Israel. Entonces enfocaron sus baterías, enfocaron sus ojos sobre ellos y los empezaron a conquistar. El reino del norte, que se le llamó a las 10 tribus de Israel, que se fueron con Jeroboam, fueron conquistados o fueron esclavizados por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia. Y las 2 tribus que estaban en Israel todavía fueron esclavizadas también por el rey Ciro, o se le llamó también el reino de los medos y de los persas. Estos 2 reyes empezaron a juntarse, el rey Ciro de Persa, y empezaron a juntarse en un gran imperio, de tal manera que estas 2 tribus las esclavizaron, fueron a Israel y los trajeron como esclavos otra vez, porque Israel había dejado a Dios y había abandonado al Señor. Y Dios permitió que tanto Nabucodonosor por un lado y a Darío, el rey Darío, por otro lado, también los esclavizaran a los hijos de Dios, al pueblo que en algún momento en el reinado del rey David, en el tiempo del rey Salomón, fue lo más grande que hubo en todo el mundo, el imperio más grande de todo el mundo. Dios nos enseña, hermanos, ahí un principio muy verdadero. Cada vez que tú pretendas dejar a Dios, cuando Dios te ha alcanzado, cuando Dios eres su hijo, déjame decirte que cada vez que pretendas abandonar a Dios, vamos a tener las consecuencias de nuestro abandono, vamos a tener nuestras consecuencias, y Israel tuvo sus consecuencias, fue abandonado, Dios los abandonó, dice la palabra de Dios, y realmente los esclavizaron, porque Dios así lo permitió. Pero el libro de Nehemías se presenta en el reinado del rey Artajerjes.
El rey Artajerjes reina cuando Nehemías estaba allí en el palacio. Acuérdense que decíamos que Nehemías era un judío que estaba pues esclavo como todo el pueblo, pero un judío que había hallado gracia delante de Dios. Nehemías tenía un oficio que se le llamaba el copero del rey. Es decir, que Nehemías vivía en el palacio. Nehemías vivía, comía, o sea, la mejor casa para él, porque el ser el copero del rey era algo muy importante. ¿Qué se trataba de ser el copero? Bueno, el que le preparaba el vino al rey y el que tomaba el vino antes para que el rey no fuese asesinado o no fuese envenenado. Entonces, Nehemías era un personaje muy importante. Así como se acuerdan también el panadero cuando estaba en el imperio de los egipcios, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa historia, en la historia de José? Cuando también el panadero era un personaje muy importante, porque era el que preparaba el pan y él tenía que comer primero el pan para que el rey no fuese envenenado. En ese tiempo eran los reyes envenenados de esa manera. Pero Nehemías aquí lo vemos, de alguna manera, Nehemías lo vemos aquí en un trabajo muy especial. Y eso tiene que ver mucho con la enseñanza de hoy que vamos a ver, hermanos. Porque Dios le había dado gracia a Nehemías, que Nehemías tenía uno de los trabajos mejores. Aunque era esclavo, pero él vivía en el palacio, él estaba con el rey, y él estaba con el rey Artajerjes. Es decir, que después de haber muerto el rey Darío y el rey Ciro, el rey Artajerjes empezó a reinar. Y en esa época, aproximadamente 480 antes de Jesucristo, fue cuando se da esta historia o se da este evento de Nehemías. Ponga en su mente que el reino de Israel, el pueblo de Israel, más bien Jerusalén, estaba destruida totalmente, porque habían sido ya esclavizados los judíos y habían, tanto Nabucodonosor como Ciro como Darío, habían destruido totalmente Jerusalén. Se llevaron los utensilios, se llevaron el templo, también lo destruyeron. Entonces todo estaba destruido en Jerusalén. Y realmente los que habían quedado ahí en Jerusalén, pues habían tenido tantos problemas para sobrevivir. El libro de Nehemías, entonces, este hombre llamado Nehemías se encuentra en el palacio y dice el versículo 1, capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Sígame con cuidado, por favor. Dice, palabras de Nehemías, es decir, este libro lo escribió este judío llamado Nehemías, que era temeroso de Dios, que era un hombre que creía en un Dios poderoso y que a pesar de que tenía un buen trabajo, a pesar de que tenía un buen oficio y que vivía, él tenía los mejores trajes, él tenía los mejores zapatos, porque él se codeaba con el rey Artajerjes. Entonces realmente él era consejero incluso también del rey. Y dice la palabra de Dios que este Nehemías fue el que escribió este libro, y dice así el versículo número 1. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, diga conmigo Quisleu, en el año 20, estando yo, dice Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino. La capital era Susa, del reino de los persas, del reino Medo-Persia. Entonces, y el rey era Artajerjes. Vea dónde estaba Nehemías. Es decir, yo estando en Susa, él vivía en el palacio, él tenía todas las cosas, todas las comodidades, pero escuchó algo, una noticia. El versículo 2 no lo dice, cuando yo estaba en Susa, el capital del reino, dice, vino a mí, a Ananí, uno de mis hermanos, otro judío, ¿verdad? Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y le pregunté también por Jerusalén. Vea, aquí Dios nos muestra el carácter de un líder. Acuérdense el mensaje del domingo.
Dios necesita líderes que se preocupen por la gente. Porque podemos pensar, síganme con cuidado hermanos, podemos pensar, Nehemías no necesitaba nada ya saber de cómo estaba su tierra, cómo estaba su pueblo allá en Jerusalén. Pero llega Ananí y le pregunta, Nehemías tenía esa inquietud de cómo estaba la gente de allá. ¿Cómo estaba esa gente? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaban, dicen, los que habían escapado de la cautividad, que los que habían quedado ahí en la cautividad? ¿Cómo estaban? Y Ananí le responde y le dice en el versículo 3, y me dijeron, el remanente, es decir, lo que ha quedado, acuérdense que la palabra remanente significa lo que ha quedado, los que quedaron, los poquitos que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, ¿cómo están? Están, dice, en gran mal. Diga conmigo, están en gran mal. Y están en gran afrenta. Utiliza dos palabras ahí muy importantes. Estaban ellos en gran mal y en gran afrenta. Esa palabra mal y esa palabra afrenta, es decir, que ya no había condiciones de vida para ellos. Estaban pasando de las peores condiciones. Unas condiciones terribles, una ciudad destruida. Pero los que quedaron ahí y los que no los llevaron cautivos, los dejaron ahí, pero se estaban muriendo unos con otros. De hecho, si usted conoce la historia nos habla de este evento. La historia nos habla de este evento y dice que en Jerusalén, las personas que estaban en Jerusalén, en las que se habían quedado, era tal el hambre que había, porque no había comida por ningún lado, habían destruido todas las familias. Dice la historia que los judíos que quedaron ahí en Jerusalén llegaron hasta el canibalismo, es decir, que se comían unos a otros. ¿Por qué? Porque no había nada que comer. Ya no había nada que hacer, ya no había nada que trabajar, todo estaba destruido. Y llegó a pasar, que dice la historia, que muchos de ellos llegaron incluso a ser caníbales. Esto es algo terrible, porque es una de las circunstancias más horribles del ser humano. Cuando no tienes nada que comer, cuando no hay nada, no hay ninguna esperanza, lo único que tienes para sobrevivir, pues es alguien que murió y que se lo van a comer. Es la degradación total del ser humano, pero es por las condiciones. Ahora, imagínense cómo llega el reporte de Ananí hacia un hombre llamado Nehemías y le dice las condiciones. Dice la palabra de Dios que cuando escuchó esto Nehemías, síganme por favor, dice, cuando oí estas palabras, el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y ¿qué pasó? Lloré. Diga conmigo, lloré. Y aquí nos narra, ahora véanme a mí por favor, y aquí nos muestra Dios la característica de un líder y de lo que Dios quiere buscar en una iglesia, hermanos. Diga conmigo sensibilidad. Diga conmigo más fuerte, sensibilidad. Porque hoy los cristianos es lo que más estamos perdiendo. La sensibilidad de el ver a uno de mis hermanos mal y yo que esté yo bien, no me importa. O de ver, por ejemplo, la sensibilidad de estas imágenes que a mí me partían el corazón cuando las estuve viendo, acerca de las personas que ahorita están en Guatemala y que están sufriendo las consecuencias de este volcán que explotó y que la ceniza les venía ahí persiguiendo, y como en una escena venía una señora ahí corriendo y se ve la nube negra que venía y como pues el que estaba grabando pasa ahí con el carro. ¿Por qué no le dice, mi esposa dice, ¿por qué no le dio un ray? ¿O por qué no le dijo, súbete? ¿Verdad? Porque muchos se murieron porque los alcanzó la ceniza que los quemó, literalmente, los aplastó totalmente. Entonces, cuando vemos este tipo de imágenes, a veces nosotros ya no tenemos esa sensibilidad de sufrir por los que sufren, de sufrir por la gente que está pasando tremendas condiciones en esta hora. A veces nosotros solamente somos tan arrogantes de decir que yo esté yo bien, que yo coma, que mi refrigerador esté lleno en mi mesa, en mi casa, y todo lo demás no me importa.
Que tenga yo mi teléfono, que tenga yo internet, que tenga yo mis contactos y todo lo demás no me importa. Hoy es tiempo, hermanos, de que hoy reflexionemos y que hoy volteemos hacia nuestros alrededores, que hay gente que está sufriendo cosas peores que nosotros. A veces nosotros pensamos que estamos teniendo grandes problemones y wow, Señor, ayúdame porque no puedo con esto. Los jóvenes dicen, ay, es que me salió un barro aquí y es un problemón para mí. Pero ¿cómo vas a poder decir que esto es un problemón? Y hay gente sufriendo. Hay gente, no nos vayamos más lejos en Guatemala, hay gente aquí en el Hospital Bautista, vaya al 5º piso, gente llena de cáncer, muriéndose de cáncer. Pero nosotros a veces tenemos que voltear hacia esos lugares para sensibilizarnos, hermanos. Déjeme decirle que Nehemías era un hombre sensible. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, unos cristianos sensibles. Que te preocupes por las condiciones de tu hermano, que nos preocupemos por las condiciones de nuestros hermanos, porque somos una familia. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Somos la iglesia, es una familia, y si en la familia alguien se duele, nosotros tenemos que dolernos. Pero hoy estamos llegando a un punto de ser tan religiosos que no me importa el que está al lado, que no me importa el que vino allá tarde o el que vino allá temprano o el que no ha venido. No me importa, porque yo que esté yo bien, no puedo levantar el teléfono y decir, hermano, ¿por qué no viniste? ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Y a veces perdemos ese aspecto y ese muro que debe estar bien edificado. El diablo lo está derrumbando, la sensibilidad que muchos de nosotros perdemos. La Biblia dice, si usted me sigue, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo número 5, la Biblia dice de esta manera. Ayúdenme a buscar Romanos capítulo número 12, versículo número 5. Escuche cómo dice la palabra de Dios, porque el Señor nos muestra que somos una familia y que nosotros debemos de sentir lo mismo que sintió Nehemías para su pueblo. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 12, versículo número 5. Así nosotros, dice la palabra de Dios, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Diga conmigo, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Venir a la iglesia, hermanos, no nada más venir a una casa, a una religión. Venir a la iglesia, hermanos, es porque venimos a una familia. Nosotros nos llamamos hermanos porque somos una familia, la familia de Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y dice la palabra de Dios, versículo 5, así nosotros, porque en el contexto Dios está hablando en el versículo 4, dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En el versículo 5 nos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pero el amor no debe de ser, dice, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir que lo bueno. Diga conmigo, somos un cuerpo en Cristo. Y hoy tenemos que volver otra vez, hermanos, a recordar que debemos ser sensibles a los problemas que están pasando con nuestros hermanos. Si no nos procuramos los que somos la casa de Dios, la familia de Dios, ¿cómo crees que te vas a preocupar por lo que está pasando en Guatemala, por lo que está pasando en las ciudades como en el país de África, lo que está pasando en Israel en esta hora? Lo que está pasando en esta ciudad, en Jerusalén en este momento? ¿Cómo crees que vas a llorar? Déjame decirle, hoy tenemos que demostrarnos los unos a los otros que somos familia.
Que no nada más nos venimos a venir a ver aquí a la iglesia y hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? No, sino que tenemos la obligación simplemente de cuidarnos, de preguntarnos, de amarnos y de ser sensibles los unos a los otros en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Y cada quien dice, cada quien esté en su propia posición, ¿verdad? En lo que Dios le ha dado. Cada quien tenga eso. A veces hoy se ha levantado una gran muralla que se le llama el tener éxito, el ser el mejor, ¿verdad? Y entre iglesias está pasando mucho esto, ¿verdad? Porque hoy parece que competimos a ver quién es la iglesia mejor, quién es la iglesia que tiene más gente, quién es la iglesia que, wow, aquí sí se mueve el Espíritu Santo, porque aquí tenemos la concesión del Espíritu Santo. Y empezamos a tener ese espíritu demoníaco de competencia. Déjenme decirle, hermanos, en los cristianos no hay competencia. En el cristianismo no hay competencia. No es que tú seas mejor o más espiritual que el otro, no. En el cristiano hay amor, en el cristiano hay sensibilidad, y en el cristianismo hay humildad, porque el que se humilla, ese es humilde y se humilla, será ensalzado en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. Pero hoy hasta parece que en muchas ocasiones yo he visto esta situación, que una iglesia le va mal o cae el pastor, y a veces la otra iglesia como que se goza y dice, sí, qué bueno que cayó allá, porque nos caían mal los de esa calle, nos caían mal los de esa iglesia, ahora somos nosotros los únicos. Y es increíble, hermanos, cómo hoy ese espíritu de competencia ha penetrado a nuestras iglesias. Y entre nosotros también, entre nosotros a veces hay ese espíritu de competencia, a ver quién es mejor, a ver quién tiene el mejor carro, a ver quién viene más vestido mejor. Y déjenme decirle, todo eso, hermanos, todo eso desciende del diablo. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros los amemos, porque somos un cuerpo. Y si a mi hermano le duele algo, a mí me debe de doler algo. Si a mi hermano le preocupa algo, a mí me debe de preocupar algo. Pero eso se está perdiendo en la iglesia. Y hoy Dios quiere que nosotros volvamos a tener sensibilidad en Cristo Jesús. Aleluya. En 1 Corintios, si me acompaña, 1 Corintios, la Biblia nos muestra en el capítulo número 10, versículo número 17. La Biblia nos muestra también de esta manera. Dice la palabra de Dios, capítulo número 10 de 1 Corintios, versículo número 17. Siendo uno, o sea, somos uno, solo en el pan. Dice, siendo un solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo. Otra vez Dios no lo recalca. Somos un cuerpo. Diga conmigo, somos un cuerpo. Diga más fuerte, somos un cuerpo. Nadie es más grande aquí, pero el hermano habla en lenguas, pero el hermano tiene profecía, pero el hermano hace esto. Somos uno. Somos uno, somos un solo cuerpo, dice el Señor, pues todos participamos de aquel mismo pan en esta hora. Ahora, vaya conmigo rápidamente a Gálatas capítulo 3, versículo número 28. Gálatas capítulo 3, versículo número 28. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si usted va a Gálatas capítulo 3, versículo número capítulo 3, versículo número 28. Dice así la palabra de Dios. Escuchen lo que dice. Ya no hay más judío, ya no hay más griego, ya no hay más esclavo, ya no hay más libre, ya no hay más varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la unidad que Dios quiere que seamos en la iglesia. Esa es la unidad que hoy Dios quiere que volvamos otra vez a sentir, hermanos, y a estar. Porque si nos llamamos cristianos, no puede ser que tú te vayas por tu lado, qué bueno que te vi, y ya te fuiste, y te vas por allá, y te vas por allá, y no seamos uno en una iglesia. Si en una iglesia no somos uno, y no nos duele ver bancas vacías, toda una hilera, déjame decirte,
Dios no te va a usar. Dios usó a Nehemías, ¿sabe por qué? Porque era sensible en su corazón. Déjeme decirle, Nehemías no necesitaba ni siquiera saber cómo estaban sus hermanos allá, porque él tenía un buen trabajo. Nehemías tenía una posición alta, estaba viviendo en el palacio de un rey, el rey más grande de su época. Tenían, como decía, tenían los mejores trajes, tenían la mejor ropa, él comía las mejores comidas, los mejores vinos, porque él era el copero, él era una persona muy importante en el palacio. Pero él fue sensible, y dice la palabra de Dios que cuando escuchó que sus hermanos sufrían y les dolía y clamaban, dice la palabra de Dios que él se sentó y empezó a llorar por sus hermanos. Yo estoy comiendo un bistec y mi hermano está ahorita, tal vez no comió en 2 días. Ese es el sentir, el espíritu que Dios quiere que pongamos como nosotros, como cristianos. Que no nos hagamos insensibles, que nos hagamos sensibles a los problemas de las otras personas, hermanos, de nuestra familia. Que no seamos egoístas viendo a nosotros mismos, que veamos qué le pasa a mi hijo, qué le pasa a mi esposa, qué le pasa a mi familia, qué está pasando en nuestro círculo, qué está pasando en nuestra iglesia. A lo mejor el pastor está fallando, o a lo mejor hay alguien que está fallando. ¿Qué está pasando? Pero que seas sensible, que no ignores los problemas que están pasando. Que no te voltees hacia atrás y digas, a mí no me importa, yo nada más quiero que venga mi predicación y se acabó. Escucho mi predicación y me voy. No, eso no quiere el Señor. Dios quiere que seamos sensibles porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Y Primera de Corintios nos lo muestra así, el apóstol Pablo. Vaya por favor a Primera de Corintios, capítulo número 12, porque dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo número 12, capítulo 12, versículo número 12, dice el apóstol Pablo de esta manera. Y le dice esto a la iglesia de los Corintios, porque los corintios se creían muy religiosos, se creían que tenían todos los dones, ¿verdad? Hablaban en lenguas, profetizaban, echaban fuera demonios, todos los dones tenían, pero no tenían el principal, que era el amor y que era la unidad, la sensibilidad. Dice la palabra de Dios que Pablo le dice a los corintios en el versículo 12, capítulo 12 de Primera de Corintios, dice, porque así como el cuerpo es uno. El cuerpo significa la iglesia, diga conmigo, la iglesia, ¿verdad? Y Pablo nos hace una semejanza con nuestro cuerpo, un cuerpo físico, nuestro cuerpo físico. Y dice, así como el cuerpo es uno, ¿verdad? Vea su cuerpo, somos uno, nuestro cuerpo es uno. Pero dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, tiene dedos, tiene ojos, nariz, boca, oreja, esos son los miembros, partes de nuestro cuerpo, pero somos uno, ¿verdad? Pero unos en la oreja, otros el ojo, la ceja, las pestañas tienen una función muy importante. Todo lo que hay en nuestro cuerpo tiene una función específica. Una vez estaba yo diciendo, me estaba viendo en el espejo y ¿y por qué estos vellitos de acá de la nariz, para qué sirven? Se ven feos. Pues esos vellitos de la nariz son un filtro para que no entren microbios y bacterias a tu organismo. Todo sirve, todo funciona. La uñita, la uña chiquita que tienes, esa es parte de tu cuerpo y tiene una función. Todo tiene una función en tu cuerpo. Dice la palabra de Dios, versículo 12, tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Dice Pablo, así también Cristo quiere ver a su iglesia. Aunque somos unos de Guatemala, otros de Honduras, otros de México, pero somos unos, ¿verdad? Unos grandes, otros chaparros, otros gordos, otros flaquitos, otros guapos, otros medios feitos, pero bueno, somos uno en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque somos útiles, somos un cuerpo, ¿verdad? Pero usted
me dice, pastor, pero yo no sé tocar guitarra. No, no sabes tocar guitarra, pero sabes limpiar bancas. Gracias a Dios, ¿verdad? Oh, pero yo no sé limpiar bancas. Oh, pero sabes mover la computadora, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes tienen esa capacidad de hacer cosas en la computadora? Hoy necesitamos a alguien así. Ven la necesidad. Vemos la necesidad. Pero a veces queremos que el Señor venga y se nos revele con un ángel. Quiero que me sirvas, hijo. Si Dios te está hablando en la palabra de Dios todos los días. Pero no somos sensibles, porque pensamos que somos de otro cuerpo extraño. Si somos una familia y si somos un cuerpo, tenemos que ver las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia. ¿Qué falta en nuestra iglesia? Y hay muchas cosas que faltan, hermanos. Muchísimas cosas que faltan, pero faltan miembros que digan, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Silencio absoluto. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Diga, ay. Ok. Versículo 12 dice, el versículo 13, porque dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Y ya sean judíos, vamos a ponerle ahí, ya sean mexicanos, ya sean hondureños o guatemaltecos, sean esclavos, libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios ha derramado su gracia hoy en este lugar? Dios ha derramado su presencia en este lugar. A veces muchos de nosotros somos tan indiferentes, llegamos cuando queremos y piensas que Dios te va a decir, ay hijo. Hermanos, tenemos que ser serios en cuestiones del Señor. Somos un cuerpo. La Biblia nos habla, versículo número 14, además el cuerpo no es un solo miembro. Vea con qué ejemplo tan extraordinario Pablo nos lo muestra. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos muchos los que estamos aquí. Si dijera el pie, imagínese, esto es ridículo, ¿verdad? Usted dice, ay pastor, ¿cómo va a poder ser eso? Pues Pablo nos muestra este ejemplo a través del Espíritu Santo para que digas, mira qué ridículo puede ser esto. Escucha, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Imagínense que mi pie aquí estuviera aquí reclamando, ay, ¿por qué no soy mano? ¿Por qué no soy mano? ¿Por qué no soy mano? Y la mano, ay, ¿por qué no soy pie? Qué ridículo mi mano y mi pie se verían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien, tú eres pie y funcionas como pie. Tú eres mano y funcionas como mano. O sea, no puedes tener envidia del pie. Ay, porque yo no nací en mi mano, yo quiero ser mano, yo quiero ser pie. No puede ser así. Y a veces nosotros en el cristianismo y en la iglesia andamos envidiando de todo. ¿Y por qué Dios no me dio eso lo que le dio a él? ¿Y por qué Dios no me da eso? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Y andamos envidiándonos unos a otros. Cuando Dios te dio la porción que Dios quería darte. Y Dios quiere bendecirte cuando estemos contentos, cuando nos hablemos los unos a los otros, cuando nos preocupemos los unos a los otros. No me importa que aquí seamos miles de gentes, hermanos, que seamos pocos, pero que seamos sinceros, hermanos, una familia en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos, a su nombre, hermanos, den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Ahora vea, sigue, dice, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pues es ridículo eso, ¿no? Dice Pablo. Pero ahora, otro ejemplo más ridículo. Y si dijera la oreja, tóquese su oreja, por favor, a ver si alguien trajo una oreja ahí. Dice, si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La oreja, no, yo quiero ser ojo. No, y el ojo, yo quiero ser oreja. Óigame, no me veas la oreja, ¿verdad? Va a decir la oreja, no es así. Tú eres ojo y yo soy oreja. Y yo sirvo para escuchar, tú sirves para ver. Cada quien tiene su función. ¿En dónde? En el cuerpo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Aquí hay funciones, hermanos. Hoy no se han derramado, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque todos
Todos hacemos indiferencia a eso. Aquí debe de haber profetas, evangelistas, maestros que se deben levantar. Gente que hable en lenguas, gente que profetice, dice la palabra de Dios, gente que tenga don de sanidad, gente que tenga don de revelación. Porque a veces estos dones no se ven en una iglesia? Porque somos tan indiferentes, porque somos tan insensibles y nos estamos volviendo tan religiosos que Dios dice: yo no puedo darte estos dones. ¿Sabes por qué? Porque si te doy este don, te vuelve loco. La Biblia dice que así todo el cuerpo, dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cada miembro en el cuerpo tiene su función. Mas ahora, dice el Señor, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Me cae gordo el pastor, porque yo no, se baja él y yo me pongo a predicar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiso que yo fuera pastor. Simplemente porque Él quiso. Pregúntale a Él. No te enojes conmigo. Me cae mal el pastor. Quítalo, Señor, o llévatelo, te lo mando, Señor. Dios te va a decir: pero ¿por qué? Yo quise ponerlo como pastor. A ti te puse como laico, a ti te puse como servidor aquí te puse aquí haciendo esto. Pero cada quien teniendo su propia función, hermanos. Si funcionáramos todos en esta iglesia en su propio lugar, hermanos, esta iglesia sería algo precioso, hermanos. La gente querría llegar aquí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque encontramos una familia. Lo que la gente está buscando allá afuera es una familia, el sentirse integrados, ser parte de alguien, ser parte de algo. Y cuando viene a la iglesia ve todos peleados ahí, no le habla el hermano, no le habla la hermana, indiferentes, fríos. Se van. Están aquí. Porque si todos fueran un solo miembro, versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, dice Pablo, a través del Espíritu Santo, dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Diga conmigo: el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. ¿Cómo no necesitar la cabeza? La mano va a decir: no, yo no necesito la cabeza. ¿Cómo vas a ver? ¿O cómo te vas a guiar? Y la cabeza: no, yo necesito la mano. Todo manco. No, ¿cómo vas a agarrar algo? No puedes. Todos, la mano necesita la cabeza necesita la mano, la cabeza necesita el pie. Todos nos necesitamos. Cuando alguien no viene, nos extrañamos. Cuando alguien no viene, decimos: ¿dónde está? Nada, porque sí me quieren mucho. Sí te queremos. Porque somos parte de un cuerpo. Somos parte de una familia. No funcionamos bien sin ti. La iglesia no puede caminar así toda chueca, ¿verdad? Toda chueca. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está el hermano? Nos duele. Y hemos tenido, yo como experiencia como pastor, hemos tenido muchas veces ir a la casa de gente que no ha venido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene? No, ya no quiero ir. Bueno, si ya no quieres ir, ya es tu problema. Pero yo vengo a decirte que sin ti no estamos completos. No podemos funcionar. Y a veces hay gente que dice: no me importa, yo no quiero participar en lo que tienen. Bueno, pues ya es decisión de cada quien. Pero déjenme decirle, hermanos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Y todos somos importantes en la casa de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta hora.
Porque vea, Pablo nos dice, antes bien, versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, diga conmigo, que parecen más débiles. Escuchen esa revelación. Todo eso, los miembros que parecen más débiles, como le decía, los vellitos aquí de la nariz, ¿para qué sirven? Las pestañas, ¿sabía que las pestañas tienen su función? Increíble, las cejas. Hay mujeres que se quitan todas las cejas. Pues ándale, quítate las cejas y tienen problemas con los ojos. ¿Por qué? Porque son importantes, importantísimas, hermano. Son filtros de bacterias, filtros de microbios que médicamente está comprobado eso. Y Pablo lo decía desde hace más de 2000 años, hace 2000 años, dice que a unos miembros del cuerpo que parecen más débiles, aquel hermanito que parece que no hace nada, pues él es más necesario. ¿Saben una cosa? Las personas que vienen aquí a doblar su rodilla los lunes aquí en la oración son importantes, son las más importantes. Nadie las ve, nadie dice, ay, qué bueno viniste a la oración, pero aquí están doblando las rodillas, pidiendo por nosotros, porque son necesarios, hermanos. Los miembros más débiles son los más necesarios. Versículo 23, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los más dignos? Por ejemplo, wow, me pongo aquí mi camisa y todo, pero realmente los órganos interiores son los más importantes que lo exterior. Pero los exteriores los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24 termina Pablo diciendo, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, escuche, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. Diga conmigo, ¿qué es la felicidad? Diga, ¿qué es la felicidad? Cada vez que a veces que me invitan o que he casado a alguna persona, a veces yo le pregunto al novio, ¿por qué quieres casarte? Y el novio así muy feliz dice, bueno, es que quiero ser feliz con la mujer de mi vida, quiero ser feliz con la mujer que Dios me ha dado, ¿no? Y le pregunta a la mujer, ¿y tú por qué te casaste? No, yo también, yo quiero ser feliz con el hombre. Y así le dice, el hombre de mi vida. ¿Sabía que eso está mal? La felicidad no consiste en hacerte feliz a ti. La felicidad consiste en hacer feliz a la otra persona. Hay pocos que me han dicho, cuando he casado a alguien, hay pocos que me han dicho, yo me quiero casar, pastor, porque quiero hacerla feliz a ella. Cuésteme lo que me cueste. Yo la quiero hacer feliz a ella. El egoísmo es que queremos ser felices nosotros. Deme a mí, que yo esté bien, que yo soy. Pero, ¿y la otra persona? Que no es parte de tu cuerpo, que no son tus miembros, que no son tu cuerpo, la otra persona. Y a veces buscamos nosotros que estemos bien, que esté yo bien, pero los demás, y somos egoístas, porque vemos nuestras propias condiciones. No, si a mí me gusta esa iglesia, yo voy a esa iglesia. Si no me gusta. Si yo quiero hacer esto, yo lo quiero hacer. O yo voy a ese trabajo a pesar de que sufra mi familia. Y no me importa que sufran, no me importa que los niños se descuiden. Yo voy a ese trabajo porque, wow, a mí me van a pagar tanto. Y eso se llama egoísmo. Cuando quieres hacer feliz tú a través de la gente, en vez de que tú hagas feliz a la otra gente a pesar de lo que pase. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y a sufrir aquí en la tierra y a aguantar los golpes, esos latigazos que le dieran para hacerte feliz. ¿A quién?
ti y a mí, y que hoy estemos delante de Dios por su sangre, siendo perdonados en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor si usted entendió esta revelación, ¿verdad? Y termina Pablo, vamos a terminar, versículo 26. De manera que si un miembro, escuche, de manera, diga conmigo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros que se vuelven. Quisiera que algún día usted diga, bueno, ¿qué le pasó al pastor? Ay, no sé, está enfermo. Que a usted le doliera, me duele. Oye, a veces hemos perdido esa sensibilidad. Nos duele ver a la hermana Mari, ¿verdad? Su brazo no se cura y estamos ahí orando. Bendícela, Señor, bendícela, ayúdala, que nos duele. Una vez que un joven nos llama y le dice, pastor, es que me agarró la policía y me quiere quitar el carro y todo. Ay, nos preocupó, nos duele, porque somos miembros, una familia, hermano. No tenemos que perder eso. Tenemos que ser indiferentes a eso. Dice la palabra de Dios, todos los miembros, o una de dos, o padecen o se gozan. Me gozo porque mi hermano viene manejando un BMW. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Que Dios te bendiga. No es esa aquella envidia, oye, porque tiene ese BMW. Ay, no, gozarnos. Hermano, fíjese que me dieron mis papeles de ciudadano. ¡Wow! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Para Él es importante. ¡Qué bueno! Nos gozamos. Gocémonos con nuestros hermanos. No envidiemos. Dice la palabra de Dios que los miembros se gozan, cada uno, por lo que le ha pasado al otro. Pero a veces en muchas iglesias criticamos. Y empieza uno a salir adelante a alguien y que lo juzgamos. Ay, ¿qué estará haciendo? ¿Estará vendiendo droga? Ay, a lo mejor está prosperando por eso. ¿Por qué no crees que Dios puede hacer las cosas? La Biblia dice, y acaba, dice, vosotros pues sois, escuche, versículo 27, vosotros pues sois, diga conmigo, yo soy. La iglesia es, diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de ¿qué? Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¿Sabes por qué Dios te mandó a esta iglesia? Porque eres importante para esta iglesia, para esta área. ¿Por qué no naciste en Europa? ¿Por qué no te fuiste a Canadá? ¿O por qué no dijiste, es que me iba yo a ir a Nueva York? ¿Por qué Dios te trajo a Arkansas, Little Rock, en esta área de la Christian Valley, aquí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un cuerpo aquí, y este miembro, aunque dices es insignificante, ese es importante aquí. Somos importantes. Pero tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que aceptarnos ahora lo que somos, dónde estamos. Y no andar corriendo para allá y para acá, no sabiendo ni de dónde somos ni de dónde estamos. Déjeme decirle, Dios te puso por una razón. Somos importantes aquí para poder crecer, plantarnos y dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Y aún nos puso, dice, escuche, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Fíjese, aún nos puso Dios. Diga conmigo, aún nos ¿qué? Puso. ¿Quién nos puso? Dios. No, el que fue el pastor, a mí por la invitación que me hicieron. No, hermano. Dios te puso ¿a dónde? Aquí. Dios te puso, aún nos puso en la iglesia. Primeramente ¿qué? Apóstoles. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Todos son apóstoles? No. Todos son pastores, todos quieren ser pastores, ¿no? Y lo típico en la iglesia, todos quieren ser músicos, ¿verdad? Todos quieren cantar. Ay, si yo no canto, no sirvo para nada. No, yo no funciono en esta iglesia porque no canto.
Pues que todos son músicos, dice el Señor, todos son apóstoles, todos son profetas. No, cada quien en su propio lugar. Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado un lugar. Si tú me dices, no sé qué hacer, pastor, pídele a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy aquí, estoy materia dispuesta para ti. Unos son los que cantan, otros son los que tocan los instrumentos, otros son los que limpian las bancas, otros son los que se preocupan por siquiera poner el aire, otros son los que cortan la yarda, otros son los que hacen cualquier cosa para el nombre de Cristo Jesús. Pero todos somos importantes. No todos somos profetas, no todos son apóstoles. Dice el versículo 29, todos son apóstoles. ¿Por qué quieren ser todos apostolitis ahí? Yo quiero ser apóstol. No, primero empieza a servir y a lavar los baños. Todos son apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, todos hacen milagros, todos, dice, tienen todos dones de sanidad. No. Cada uno son diferentes miembros. Hablan todos en lenguas, interpretan todos. Versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un excelente, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿verdad? Porque todos dicen, yo quiero profetizar, yo quiero tener el don de milagros, yo quiero tener aquí las lenguas, pero Pablo dice, mira, todo está bien, eso está bien, pero yo te enseño un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Capítulo 13, el amor, la sensibilidad. El que no pierdas esa sensibilidad de preocuparte por tu hermano que está al lado de ti. El preguntarle, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue? ¿Está bien, hermano? Y si tú eres sincero, puedes decir, fíjate, no, me fue un poco mal. Ven, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a orar. Hoy con tristeza, la otra vez, el domingo antepasado, decía, ¿por qué no vas tú? En el tiempo de administración dije, ¿por qué no va una persona y le toca, o va con otra persona y le toca el hombro y ora por ella? Unos 2, 3 me hicieron caso. Todos indiferentes. El Señor dice, no perdamos esto, hermano. Lo mejor que puedes tú buscar es el amor. Porque ¿de qué sirve? Dice el versículo número 13, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero si no me preocupo por mi hermano y lo quiero hacer feliz a él, a pesar de que me cueste lo que me cueste a mí, vengo a ser como metal que resuena, que hace ruido, que nada más suena, ¿verdad? Y puros ruidos, pero nada es. Si no tenemos esa sensibilidad de lo que es el amor. Regresemos entonces a Nehemías, porque aquí Nehemías, Dios nos muestra realmente el verdadero carácter de un hombre de Dios, un líder, que dice la palabra de Dios que en el versículo 3, y me dijeron, capítulo 1 de Nehemías, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas quemadas a fuego. Imagínense cómo estaba la ciudad, horrible. El muro había sido derrumbado y las puertas habían quemado. Y dice, y cuando oí estas palabras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando oyó Nehemías estas palabras? Dice, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque no es posible que yo esté yo bien, esté yo comiendo bien, vistiéndome bien y mis hermanos no lo estén haciendo así. Esa es la sensibilidad que Dios quiere que tengamos nosotros. Ese es el corazón de un hombre que Dios no lo muestra aquí 2480 años a nuestra época, y que hoy sigue pasando. Cristianos que nos llamamos familia, que nos llamamos hermanos y no somos sensibles a lo que Dios quiere. La Biblia dice, sé sensible. Vea lo que hizo Nehemías.
Dice la palabra de Dios que cuando él oyó estas palabras, versículo 4, lloró, se sentó y se lloró. Dice, e hice duelo algunos días. Aquí vamos a ver más adelante que esos algunos días casi fueron 4 meses de estar orando y ayunando, Nehemías. Dice, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos, y dije, vea cómo oró Nehemías, cómo ora delante de Dios, y le dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ahora atento tu oído y abre tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Le dolía a Nehemías, escúcheme, para que no se le olvide. Y Nehemías no tenía ninguna necesidad de nada, porque tenía un buen trabajo, vivía en el palacio, estaba con el rey. Pero a pesar de que tenía todo Nehemías, aquí vemos a un hombre que sentía el dolor por el sufrimiento de sus hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos hoy, esta noche. Sentir el dolor de nuestra iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué yo voy a hacer? Ignoro, me volteo y digo, porque déjeme decirle, Nehemías pudo haber dicho eso. A mí no me importa, no me digan, yo estoy bien, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi comida, tengo todo bien. Allá que se mueran. Y a veces es la actitud de muchos de nosotros, que yo esté bien y que la gente padezca. ¿Qué vas a hacer por tu familia? ¿Vas a sentir la necesidad o vas a ignorar? ¿Qué vas a hacer por la iglesia? ¿Qué vas a hacer por tu relación con Dios? Siendo más sensibles, el Señor nos tocará. Y hoy su presencia se moverá. Siendo indiferentes, no, hermanos. Siendo sensibles. Orando al Señor y diciendo, Señor, hemos cometido un pecado. Y lo hablaba por él y por sus hermanos. Aunque tal vez él decía, yo que he cometido nada. Pero él se sentía, dice Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios. En extremo, dice el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dijiste a Moisés tu siervo. Ahora acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, dice el Señor, si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Si tan solo te arrepientes, si tan solo hoy volvemos a ser familia y volvemos a tener esa sensibilidad que Dios quiere, Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros y Dios hará grande nuestra iglesia. Y no me refiero a grande en número, no, sino grande que somos una familia. Nos preocupamos los unos por los otros. Amén. Póngase de pie en esta hora. Y si en este momento ha escuchado la palabra de Dios, he escuchado el mensaje, lo que Dios quiere decirle en esta hora, simplemente dígale, Señor Jesús, es verdad. A veces no me fijo de lo que está pasando a mi alrededor, cómo hay gente que sufre, Señor,